3:11. ¿Ya están por ahí de regreso? Sí, aquí andamos. Muy bien. Bueno, ¿qué quieren discutir? ¿Qué quieren comentar? La palabra es de ustedes. Hola, Sebastián. Muy bien. Sí, Alejandro. Bueno, yo en realidad no tengo algo pensado de forma muy clara. Tengo como dos cosas en específico que supongo que me hacen ruido, en especial de ese segmento que hablamos antes de empezar la parte que va a compartir Pedro, Ajá. que son, primero, la idea de que no tiene nada que enseñarle algo que no sea un hombre. Uh-huh. Digo, tomándolo como desde la perspectiva de que ya para ese punto pues hay filosofía que está hecha a través de visualizar la naturaleza, ¿no? Intentando como, pues sí, entender qué somos en la naturaleza y nuestra relación con ella, pensando como, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues como Demócrito, ¿no? Como los atomistas, como, por Ajá. ejemplo. Eh, entonces, digo, de nuevo, no es nada que tenga como pensado ya muy claramente, solo es algo como que me hace ruido. Y por otra parte es esta idea de que Sócrates no hubiera salido si no fuera por el encanto del discurso escrito, porque ya había aceptado salir antes de saber que estaba la parte escrita, y tomándolo en cuenta como personaje en el resto de los textos de Platón, pues siempre he estado dispuesto a dialogar sin necesidad de la parte escrita, entonces eso me hace chistoso. Claro. Sí, realmente son campos de problemas, ¿no? El primero tiene que ver con una propuesta sobre la verdad, específicamente sobre la verdad, el acceso a la verdad, el conocimiento, la tarea del filósofo, de esta figura del filósofo, y la propuesta de esta especie de interioridad, si se quiere, que no es la misma que la del sujeto moderno, no es la conciencia del sujeto moderno, haríamos muy mal en trasladar, digamos, esta figura de la interioridad al pensamiento griego, pero sí es cierta figura de la interioridad y de la individualidad en relación con el conocimiento, con el saber y con la verdad, la que se instituye, vamos a decir, aquí en el diálogo, ¿no? La que ocupa el lugar del pensamiento y del pensamiento filosófico de aquí y en adelante, en ciertas lecturas de la tradición, ¿no? Está eso por una parte, está esa determinación específica de la verdad, del saber, del conocimiento y del trabajo de la filosofía. Vinculada, entonces, a un privilegio de lo humano, un privilegio del pensamiento, que es, y lo vamos a ver, logocéntrico por una parte, según una nueva determinación del logos, y falocéntrico también. En este diálogo en particular, en la figura del padre, la figura de la autoridad, etc. Y aquí una nota, el centrismo hay que entenderlo no como referencia a la genitalidad específicamente, ¿no? Sino como una figura de la autoridad, una figura del poder, del ejercicio del poder, una figura de la enseñanza también, o sea, del derecho al saber, del derecho al acceso a la verdad, del derecho a la distribución, vamos a decir, de la verdad o a compartir la verdad, y todo esto en la figura del filósofo.
que como vamos a ver con Derrida también es ambigua, porque ciertamente no hay posibilidad de una apropiación completa en el texto, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es determinar una serie de conceptos, si ustedes quieren, ¿no? O sea, por una parte, el de verdad, pero por otra parte, el saber, el conocimiento, la palabra, etcétera, en un sistema jerárquico y valorado desde el punto de vista epistemológico, si se quiere, pero también desde el punto de vista moral. Ya lo vamos a revisar, ¿no? La relación entre la polis, específicamente el ámbito de lo público, y una exterioridad que no le dice nada a Sócrates, como tú dices, porque el objeto, vamos a ver, y también el actor, no voy a decir el sujeto, ¿no? Pero la figura que es depositaria del saber es humana, ¿no? Entonces ahí está otra oposición. Hay una nueva también determinación de lo natural, ¿no? Y tampoco haríamos bien en pensar en estas relaciones, digamos, entre la naturaleza como ahora la entendemos, ¿no? Y el ámbito de lo social, de lo privado, etcétera. Es en este momento en donde fisis, específicamente naturaleza, adquiere también el sentido, en este caso, de necesario, etcétera. Pero desvinculado ya de una visión de un cosmos en el que las relaciones entre el hombre y la naturaleza no eran de oposición, ¿no? Como ustedes también saben. Donde el hombre no se había de la misma manera situado para decirlo en los términos que tomó la tradición judeocristiana, no se había puesto en el sitio más alto en la escala de los seres, ¿no? Había una concepción de un forte que era distinta también. Entonces, ese es otro de los efectos, digamos, ¿no? Esta tradición es también así antropocéntrica, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces hay toda una serie de relaciones que se piensan de otra manera. Por decir como algunas de las marcas, ¿no? Algunas de las marcas más importantes. A ver, ¿quién más? Y a todo esto, la reflexión sobre la palabra que compete a la clase y al curso en general, a mí se me ocurren algunos problemas también importantes y que atraviesan en distintos niveles todos los textos. Y uno primero es si desde este punto de vista, desde esta lectura que hace historias y genealogías de conceptos, como puede ser la de Detienne, como puede ser también hasta cierto punto la de Derrida, que trabaja con textos. Se puede hablar del lenguaje en general. Entonces, vale la pregunta sobre el ser del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿No? La pregunta ontológica. Preguntas que desde el trabajo deconstructivo habrían de evitarse porque estas efectúan una serie de exclusiones, ¿no? De palabras, de discursos, de saberes, de conceptos, etcétera. Entonces, habría que evitar esta pregunta, habría que hacer el análisis de las determinaciones y de las que hemos heredado a propósito de lo que la palabra hace, por ejemplo, ¿no? En términos muy generales. Es decir, por ejemplo, esta fuerza de seducción de los textos o esta fuerza de seducción de la palabra es una fuerza de toda palabra en todo momento de la historia o depende en cada caso de lo que se piense, en dónde se inscriba
la noción misma o el concepto, si ustedes quieren, del lenguaje. ¿Qué piensan ustedes al respecto, no? Se puede hablar en general para lo que a mí me interesa, por ejemplo, de las fuerzas del discurso y después del análisis de la performatividad y de sus herencias contemporáneas, etcétera, ¿no? Donde se sostiene que los discursos hacen cosas, literalmente, pues, porque establecen relaciones con eso que interpretan y entonces estas relaciones así se van repitiendo. Entonces, eso se puede decir de todo discurso o no, ¿no? ¿Cómo hacer este tipo de análisis? ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué les parece? El discurso, diríamos, la palabra, vive en el medio de lo social. Por otra parte, ¿no? Se puede concebir, como se hizo en distintos momentos de la tradición, como un instrumento de la comunicación, ¿no? Pero también se puede concebir como el medio en el sentido del medio ambiente en el cual convivimos y convivimos socialmente, ¿no? Entonces es posible la apropiación de la palabra o no, ¿no? En fin, aquí habría muchos hilos que jalar de la discusión. Sí, ¿no? Depende. Y en el caso de estas lecturas, que son herederas del estructuralismo, de una o de otra manera, ¿no? Una herencia, dice Derrida, nunca es nunca es homogénea, y es necesario seleccionar, ¿no? Y filtrar y criticar, etcétera. Sin embargo, considerar las lenguas históricas en relación con las prácticas sociales, como lo hace Detienne, como sistemas de pensamiento, esa es una marca de la herencia de un estructuralismo lingüístico y antropológico, ¿no? En efecto de la conversación, pues, con estos otros textos, pero es una lectura específica, ¿no? Por ejemplo, ahora, para la discusión contemporánea, es importante preguntarnos si este tipo de análisis de las lenguas, de herencia estructural, no quiero decir postestructuralista, ¿no? Se puede aplicar a toda lengua. Es decir, si no implica ciertas concepciones de la lengua que se han ido elaborando en las distintas disciplinas también. Entonces, bueno, me fui como, dirían ahora, a un meta-análisis, ¿no? Del análisis de los discursos, pero son problemas de la lectura, ¿no? Bueno, como sea, lo que se está discutiendo, entre otras cosas, son las fuerzas de los discursos, ¿no? Una fuerza persuasiva, vamos a ver hasta dónde llega. Esta, como le parece peligrosa a Sócrates, ¿no? O como le parece peligrosa a Platón. Y podemos irlo revisando en el texto y no necesariamente totalmente apegadas y apegados a la lectura de Detienne, ¿no? Pero bueno, sí conviene tomar en cuenta este marco, que es un marco muy riguroso del análisis, el de Detienne. Una de las fuerzas de la persuasión sería esta, que yo diría que es una figura por todos los sentidos que están aquí involucrados, ¿no? Hasta donde podemos ver de desviación, de seducción en el sentido de desviación. Sócrates se va por los caminos por los cuales no andaría, ¿no? Esta desviación hasta cierto punto también es una fuerza que va en contra no solo de los hábitos de Sócrates, sino en contra de sus convicciones.
Entonces la persuasión también tendría que ver, así como se pone en escena, una persuasión que pone en un estado maniático, vamos a decir, a quien es persuadido, que es en ese sentido también una erótica, ¿no? Una fuerza, vamos a decir, de atracción del discurso, una fuerza que opera sobre el cuerpo, así como está puesto aquí, ¿no? Es capaz de hacer a los cuerpos cosas que no harían habitualmente. Dime, Jonathan. Profesora, respecto a esto que comentaba, eh, por ejemplo, un discurso filosófico a comparación, por ejemplo, no sé, de uno que utiliza pues ciertas herramientas más sofísticas, retóricas, ¿tendría la misma erótica en el cuerpo o no la tendría? Eso iba el problema anterior, ¿no? Si esta relación entre el discurso y su carácter erótico de seducción, si se quiere, es propia de todo discurso o depende de la configuración general del discurso en una sociedad determinada, en un momento determinado, ¿no? Yo creo que deberíamos tener la precaución nosotros hoy en México, ¿no? Conociendo toda la historia colonial, que también es colonialidad del pensamiento, con todos los alcances que puede tener, deberíamos tener la precaución de no hablar en términos universales del lenguaje y de las lenguas. En un país donde todavía, ¿no? Afortunadamente no se han extinguido las lenguas indígenas, no todas, bueno, se reconocen 68, pero los pueblos nombran a sus lenguas como nombran los pueblos ellos mismos. Habría que tener cuidado de no hacer el análisis de esos discursos desde estas herramientas, ¿no? Estas herramientas teóricas. Entonces podríamos decir, o sea, nuestra herencia nos permite pensar de esta manera en las lenguas, ¿no? Y son nuestras lenguas heredadas por la colonia. Por otra parte, pues hay una imposición geopolítica, digamos, del español, ¿no? Del castellano. En México, la educación, todo el sistema educativo, todo el aparato educativo, o está en español o más recientemente ha traducido algunas de las lenguas indígenas, pero todavía es una traducción de la lengua del castellano hacia las otras. Entonces, es una imposición en ese sentido, ¿no? Entonces, pienso yo que más bien tendríamos que tener este respeto por la alteridad, ¿no? Eh, de otras lenguas. Y quizá, pues no, quizá no funcionan de la misma manera, de las mismas maneras, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos fuimos muy lejos, pero me interesa discutir estas cuestiones. Bueno, vamos entonces, déjenme presentar esta pequeña discusión que hay después del primer discurso y también la introducción por esto que se va a discutir en el diálogo. Entonces, comparto. Esta es la
¿Usted sí nos escucha a nosotros? No, no la escuchamos, pero me parece como que está apagado su micrófono. Creo que ya. A ver si falla. Tenía una falla el sistema. Voy a volver a presentar, pero si esto es lo que está haciendo que el micrófono no funcione, entonces solo leo. A ver. Ok. Dice Licias. Mis asuntos tienes noticia y has oído también cómo considero la conveniencia de que esto suceda. Pero yo no quisiera que dejase de cumplirse lo que ansío por el hecho de no ser amante tuyo, pues precisamente a los amantes les llega el arrepentimiento del bien que hayan podido hacer tan pronto como se les aplaca su deseo. Solo esta parte, y solo esta parte porque la postura de Sócrates es que este discurso en particular no está bien compuesto. Dice, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Empieza por el final, daría lo mismo el orden en que fueran presentados los distintos argumentos. Empieza asumiendo que el otro ya sabe qué es lo que quiere decir, que bien podría ser una estrategia retórica, ¿no? De mis asuntos tienes noticia, ya sabes lo que quiero, ¿no? Entonces, eso para guardarlo, ¿no? Para compararlo después con la introducción que hace Sócrates a su primer discurso. Entonces, una marca, nada más y una marca a propósito de la composición del discurso, cuando se trata de valorar los discursos escritos, ¿no? Entonces, una vez que ya se echa todo el rollo y que lee el discurso completo de Licias, se ponen a discutir Fedro y Sócrates a propósito del discurso. Fedro le dice, ¿qué te parece el discurso Sócrates? ¿No es espléndido, sobre todo por las palabras que emplea? Y Sócrates responde, genial sin duda, compañero, tanto que no salgo de mi asombro. Y has sido tú la causa de lo que he sentido, Fedro, al mirarte. En plena lectura me parecías como encendido. Y pensando que tú sabes más que yo de todo esto, te he seguido. Y al seguirte he entrado en delirio contigo, tú casi inspirada. Fíjense pues cómo se está poniendo en escena este poder del discurso, ¿no? El poder de los discursos escritos, de poner maniáticos, vamos a decir, tanto a quien los pronuncia como a quien los escucha. Y todo esto, además, incorporado en la figura de Fedro. Tú has sido la causa de lo que he sentido al mirarte, ¿no? Este poder, si ustedes quieren, de contagio de los discursos está incorporado en quien habla. Y Fedro le dice, bueno, ¿no te parece como si estuvieras bromeando? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿No? Y Sócrates le contesta, ¿cómo puede parecértelo y no más bien que me lo tomo en serio? ¿No? Aquí hay una ambigüedad también, una puesta en juego de la ambigüedad. Podría estar bromeando Sócrates, podría estar hablando irónicamente o podría no hacerlo, ¿no? Podría estarse tomando en serio esta fuerza del discurso. Según hay distintas definiciones de la ironía en retórica, de las más aceptadas es que se trata de una figura
que dice o que da a entender lo contrario de lo que dice explícitamente. Hay otras más interesantes que dicen de la ironía que da a entender algo distinto, pero no necesariamente lo contrario de lo que se está diciendo. Como sea, la característica de la ironía es que es indecidible. Uno u otro o un tercer o cuarto sentido de lo que se está diciendo. No podríamos decir aquí, no podríamos, que no podamos decir no quiere decir que no podamos decidir, ¿no? Se puede decidir entre un sentido y otro, pero no es absolutamente demostrable que Sócrates está hablando en serio o que Sócrates está bromeando, ¿no? Así diría un crítico como Paul de Man, la ironía interviene todo discurso, o interrumpe todo discurso y tiene este efecto de suspender la interpretación, una interpretación específica, ¿no? Por este carácter de indecidible del sentido de lo ¡Qué desastre! Discúlpenme. Estoy teniendo problemas con mi computadora. Me sacó esta vez. Voy a tener que reparar eh, la computadora. Bueno, entonces
me había quedado en la ironía y el hablar, el hablar en serio o no hablar en serio y las posibilidades de los discursos dichos o escritos, ¿no? Lo que me interesaba, y ya no les voy a presentar texto, lo que me interesaba en este fragmento en particular era hacer énfasis en eso, ¿no? Si la escritura y los discursos se presentan, y después lo vamos a ver con Derrida, como un fármaco, les decía, el fármaco puede ser en griego una droga, la mejor traducción sería droga, en el sentido de un veneno, en el sentido de una medicina y también en el sentido de una droga mágica. Y hay esta dimensión mágica también de la persuasión, ¿no? Y guarda esta ambivalencia, vamos a decir, de la cual la filosofía se quiere deshacer cuando habla de la verdad. Entonces es una instancia que no permite, que impide, pues, definir o determinar de una manera específica, en este caso la escritura, la relación con la memoria, etcétera, los discursos, ¿no? Puede operar y opera sin que lo podamos controlar, como un remedio, como una medicina. En el mismo momento en que el filósofo, la figura del filósofo se presenta como un médico de las almas, ¿no? Por analogía, usando esta metáfora, pues el discurso puede operar no como un remedio, sino como un veneno, ¿no? Entonces aquí también estaría otro rasgo de la fuerza persuasiva de los discursos escritos, finalmente. Entonces voy a dejar hasta aquí, voy a dejar la lectura, damos unos minutos para participaciones de ustedes, por favor. Déjenme abrir el chat. Gracias, Luz. Como fármaco, sí, ¿no? Que nos conduce a la manía, efectivamente. Ahora, la desventaja de la manía, por más que en el tercer discurso se hable bien de la manía, porque la manía sería ese estado que pone en relación a los dioses con los hombres, sin embargo, en esta nueva determinación de la verdad y de la tarea de la filosofía y de la sabiduría en general, quien está en este estado de arrebato no se da cuenta él mismo de lo que está diciendo, ¿no? Está justamente maniático, está fuera de sí para usar esta misma figura. O sea, si lo que se propone al inicio del diálogo es el conocimiento de sí mismo, quien está maniático está fuera de sí. Entonces es un peligro. En ese sentido es fármaco en el sentido de droga, ¿no? Específicamente. Bueno, entonces vamos a terminar un poquito antes. A ver, Ricardo. O sea, maestra, entonces, quien practica la retórica, o sea, las formas del lenguaje, o sea, es como una persona que, o sea, como una droga, como usted lo dice. Puede ser, ¿no? Todo discurso escrito puede ser una droga. Y por eso se propone hacia el final del diálogo que los mejores discursos son los discursos dichos y no los discursos compuestos por encargo, sino estos que se dan en este trabajo de diálogo en el cual quien habla es dueño de sí. Y eso es fundamental, pues. Y no solo es dueño de sí mismo, es dueño de su propio discurso y decide a quién se lo comparte,
¿no? ¿En qué esa es la otra metáfora que se usa? O la otra figura que se usa de el filósofo como aquel que deposita la semilla en suelo fértil o suelo no, o en tierra no fértil, ¿no? Así se selecciona a los discípulos, aquellos con los cuales se dialoga, porque a los otros se dice no les importa en lo absoluto, ¿no? Aquello de lo cual se está discutiendo. Entonces también hay este uso de la autoridad por parte del filósofo. A diferencia de la palabra dicha, de la palabra escrita no se puede ser dueño, ¿no? No se tiene autoridad porque puede caer en las manos que sean y en cualquier momento, incluso cuando ya murió quien escribe, ¿no? Entonces es este valor, dice Derrida, de la presencia de quien habla, el valor que se exalta, ¿no? Y el que rige, digamos, la figura de la autoridad. No sé, también lo relaciono como con la figura de un político, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, todo aquel que lee discursos y no necesariamente escritos por él mismo, ¿no? Muchas veces estos se mandaban a hacer, los jurídicos tanto como los políticos, ¿no? O sea, lo que importa aquí es esta caracterización del filósofo como aquel que está presente siempre en su discurso. Y esto que se dice al inicio, que está Lisias presente en su discurso escrito, después se contradice al final del diálogo. O sea, el único discurso en el cual se puede estar presente, según Sócrates, es aquel que se pronuncia, ¿no? En ese momento específicamente. El trabajo deconstructivo de Derrida, cuando se propone la noción de escritura o de inscripcionalidad, lo que muestra es que esto que se dice de la escritura se puede decir también de cualquier forma de la comunicación, el lenguaje hablado o incluso de cualquier otra forma de la experiencia, porque hay ciertos rasgos que comparten una definición clásica de la escritura con cualquier otra forma de la expresión, si ustedes quieren, ¿no? O cualquier otra forma de la comunicación. Siempre citamos palabras que ya han sido dichas, formas de enunciar, estilos de la enunciación vinculados con determinadas prácticas, es decir, la lengua nos precede, ¿no? Siempre como individuos. Y también siempre se puede interpretar de otras maneras. Entonces la lengua es una técnica de la misma manera que la escritura es una técnica. Ya llegaremos a esa parte de la crítica, ¿no? Gracias, maestra. De nada. Y nada más otra marca del diálogo, y por eso me parece tan excepcional. Todo esto que se dice del discurso se pone en escena, ¿no? Es por eso que Sócrates mismo entra en estado maniático y que puede pronunciar un discurso falso. Y además impío y todo lo que se dice, ¿no? Del primer discurso que pronuncia. Bueno, pues entonces nos vemos la semana que viene. Para quienes entran, nos comunicado oficial de cuándo vamos a empezar exactamente en modalidad presencial. Según el último que habían enviado, a filosofía le tocaba la primera semana, ¿no? Entonces, si es así y si logran organizar las clases presenciales para la próxima semana, ya nos veríamos en la facultad la próxima semana. Ahorita te doy la palabra, Suriel. Por esta única ocasión, les decía a sus compañeras y compañeros, les voy a pedir a quienes están inscritos como oyentes, que son 8, que no vayan en la primera sesión para ver cómo están las condiciones físicas de la facultad. Después nos organizamos para que todo mundo pueda asistir a todas las clases,
¿no? Entonces va a ser como nada más una sesión de prueba la semana que viene, si es que ya empezamos en la modalidad presencial. Dime, Tsuriel. Bueno, es que yo sospecho que sí hay como como movimiento en la facultad porque en el, o sea, es que yo había notado los horarios y los salones que cuando inscribí, pero me di cuenta de que justamente ayer, de que cambiaron los salones Sí. en todas las asignaturas, entonces como que eso puede ser un síntoma, ¿no? De que sí están ahí organizándose para entrar precisamente el lunes. Sí, no, yo sé porque hablé con la coordinadora de SUAYED, que Astorga está organizando todo eso en función de el número de inscritos. En los grupos están asignando espacios. Creo que de eso depende también qué colegios ponen en cuáles semanas, ¿no? Tienen que ver cuánta gente hay en cada uno de los grupos de cada una de las materias de todas las licenciaturas. Debe ser titánico eso que está haciendo. Entonces no sé si lo vayan a lograr, pues, para la próxima semana, porque además los grupos apenas esta semana son definitivos. Aparte de que sí, no, espero que no, pero me parece que va a ser un desastre. La facultad es chica, siempre ha habido acumulación de gente en los pasillos, yo sé que remodelaron y sé que la ventilación está mucho mejor, abrieron ventanas, etcétera, pero también nos están diciendo que empecemos 10 minutos después, terminamos 10 minutos antes, y entonces, ¿qué va a pasar con toda la gente en tránsito? En fin, no sé, la verdad no sé cómo vaya a estar, me va a dar muchísimo gusto verles de cualquier manera. Pero pues sí hay que ver en qué condiciones estamos y no nos han dado instrucciones tampoco, ¿no? Entonces, pues vamos viendo. Les agradezco mucho que estén aquí y entonces Maestra, pero si regresamos, usted pone el anuncio en el Classroom, ¿verdad? pero en el mismo momento en que me llegue, claro que sí. Ok. Uh-huh. Bueno, y pues entonces nos vemos, ¿no? Nos vemos por aquí o nos vemos presencialmente. Yo les Gracias, voy doctora. avisando. Bye.